Esta mañana el licenciado Rolando Villafuerte Aguilar. Licenciado, Buenos días, buen día. Hugo. Buenos días. El profesor y abogado Leobardo Cancino Bermúdez. Buenos días. Buenos días a todos. El periodista Pepe Crocker. Buenos días, Pepe. Buen día. Bienvenidos. Hugo, buenos días al auditorio. Pues ya les preguntó aquí don Arturo Morales Urioste antes de que iniciáramos el programa. Sí, la intención es esa, don Arturo, y al público que nos escucha también. La intención es esa, preguntar... Con ese documento que enviaron y que presentaron y lo hicieron público en una sesión del Cabildo. Mira, un grupo de sancristobalenses se fijaron tal vez en algunas cuestiones que yo he escrito y se les ocurrió la idea de proponerme como cronista de la ciudad. Firmaron diversas instituciones educativas, diversos organismos sociales y ciudadanos de importancia trascendental en la historia y vida de la ciudad. Pero sin embargo, a pesar de ello y de haber estos ciudadanos esperado prudentemente un tiempo para escuchar una respuesta positiva o negativa, no necesariamente tendría que ser afirmativa, no recibieron ni siquiera el acuse de recibo formal. Es decir, se puso el sello, pero no se presentó como debe ser por parte del secretario al ayuntamiento como correspondencia. Es decir, señor presidente, señor del ayuntamiento, tenemos esta propuesta, estos oficios, fecha tal, signados por los fulanos y sultanos, en donde proponen a Mengano para que ocupe este puesto. Ni siquiera eso se hizo. Entonces esperaron un tiempo prudente hasta que, como pasaba el tiempo y no había definición en ningún sentido, entonces yo solicité con todo respeto a los organismos y a las personas que me propusieron que desistieran de la propuesta, porque finalmente yo seguiría haciendo crónica, independientemente de que tenga yo chamba de cronista o no. Incluso en las 3 novelas que he escrito y en el libro de cuentos hay crónica de lo que sucede en San Cristóbal de las Casas. Y claro, sería honroso ser cronista de la ciudad. Pero y ahora lo haces en Facebook. En Facebook. ¿Haces crónica? Sí, cómo no. Lo importante es detallar los sucesos que transcurren en el tiempo. De ahí viene la palabra crónica, de cronos, tiempo. Relación detallada de sucesos acaecidos en el tiempo, ordenados cronológicamente, los que pasaron primero, los que pasaron después, los que pasaron al último. Yo seguiría haciendo crónica sin necesidad de tener el oficio de cronista como una designación determinada o tomada por el ayuntamiento. Oye, Rolando, aprovechando, los cronistas deportivos, ¿está correcto el término? Claro, ¿sí? Sí, los cronistas deportivos, porque dan cuenta de lo que está sucediendo desde el minuto número 1 hasta el minuto número 90 en el caso del fútbol. ¿O más? Sí, sí. De los sucesos, de todo lo que acontece. Ajá. Al respecto, pues oficialmente hay 2 tipos de crónica, nada más, la crónica periodística y la crónica literaria. Ajá. La crónica periodística tiene que ser muy objetiva. Los periodistas deportivos tienen que decir exactamente lo que pasó. Ajá. La literaria permite una sin ficción. manipular. Sin manipular. Así como a veces sucede con Televisa. Claro que sí. Estás viendo un partido, Estás viendo un partido, pero te están llevando por otro camino. ¿sí? Claro. Y la crónica literaria que sí permite cierta ficción, la posibilidad de incrustar algunas cosas ahí que no se sometan a la realidad, pero que no la desvirtúan, la ponen más animosa, más agradable. Correcto. Porque el éxito de un cronista es interesar al lector. Ajá. En algo en que no estaba para nada interesado. A la primera parte, a las primeras líneas del escrito de qué se trata. Y en el caso de Leobardo Cancino Bermúdez, tú perteneces a la Crónica San Cristobalense. ¿Te quieres acercar, por favor, Leobardo? Crónica San Cristobalense. ¿Ustedes presentaron una terna ya? Eso bueno, no se conocía. Bueno, tengo que empezar primero agradeciéndote, Hugo, sí, el que me hayas invitado, como lo has dicho al principio muy acertadamente. Creo que es importante aclarar al auditorio mi presencia aquí en este programa, insisto,
una invitación que me haces a conversar sobre el tema del cronista. Pero lo hago también a título personal. Tengo que también No como el grupo de la Crónica. Tengo que dejar Ajá. muy firme y manifiesto que yo no vengo a nombre del Consejo de la Crónica San Cristobalense, la cual presido, ¿verdad? Vengo a título como ciudadano invitado a conversar contigo y también aquí con don Arturo, Rolando y Pepe. aquí con Pepe Crocker. Y es importante aperturar esto. Yo tengo una visión, antes de contestar tu pregunta, tengo una visión en el sentido de que hay que abordar esta temática desde dos principios. El criterio, diría yo, de procedimiento legal, porque hay una ley, la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas, Ahí que toca el tema entra de en los vigor, cronistas. esta ley entra en vigor el 31 de enero del año pasado, es decir, tenemos año y meses ya con vigencia. Hay que hacer la aclaración que en la anterior ley orgánica municipal también ya se contemplaba lo relativo al cronista, pero esa es la primera óptica. Si queremos abordar la conversación desde la óptica legal, tendríamos que hacer el análisis, obviamente, de esta ley que acabo de citar, o bien el objetivo de un cronista. El objetivo de un cronista que, como dice Rolando, tiene sus perfiles, pero que finalmente tienen una finalidad que es incidir en el beneficio social, en cualquiera de sus estratos sociales o las clásicas denominaciones de clases sociales. Porque hay una crónica calificada, hay una crónica citadina, como también hay una crónica vernácula, aquella que llega al extremo incluso de difundir o seguir comentando las famosas leyendas, ¿no? Que no tienen nada de cientificidad, pero que son parte de la identidad de un pueblo. Como ocurre ahora en San Cristóbal, que ves a grupos que invitan a los turistas y les van diciendo leyendas de San Claro, Cristóbal. Claro, sí. Que a veces dicen algunos no corresponden con la realidad. Claro. Ahora, respondiendo a tu pregunta. Enviar una terna. El Consejo de la Crónica, en efecto, envió una propuesta, una terna al ayuntamiento municipal, misma que obviamente fue recibida en el mes de enero de este año en curso. Pero en ese aspecto, nosotros como Consejo de la Crónica estamos muy atentos, desde luego, al momento que el ayuntamiento tenga a bien, porque así tendría que ser, ¿Respondió? tenga que nombrar al cronista. ¿Por qué? Porque esta propia ley le da la facultad, en este caso a la presidente, a proponer. Ella tiene la facultad, de acuerdo a esta ley, a proponer. ¿Quién decide? A proponer. Y es el ayuntamiento En quien pleno. aprueba. Sí. Aprueba, y una vez que ha sido aprobado, viene el acto protocolario del nombramiento del cronista, de acuerdo, desde luego, a las especificaciones que la misma ley, particularmente el artículo 85 de la misma, ¿no? Entonces, ¿no podemos saber lo de los tres? Pero, insisto, claro, Sí. para nosotros, en el seno del Consejo de la Crónica, somos muy respetuosos de los tiempos que tenga el ayuntamiento, porque se presume que desde luego ellos también se rigen en la observancia de la ley. Ahora bien, aquí advierto ya de semanas atrás una dinámica muy interesante, dinámica social, justificada, porque no hay cronista. Estamos por cumplir ya los 491 años, y entonces, de una u otra manera, quisiéramos llegar, ¿verdad?, a este festejo, desde luego con un cronista ya nombrado, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las especificaciones y a los lineamientos y a los momentos que tome el ayuntamiento. Lo ideal, desde luego, sería que el 31 de este mes ya estuvieran. Sería nombrados. imperdonable llegar sin cronista, ¿eh? A ese aniversario, Bien,
Y ¿Sí nos puedes decir la terna, Leobardo? Si no, con A mucho ver, gusto. ¿quiénes integran esa terna La propuesta? terna del Consejo de la Crónica, en ese entonces la conforman los consejeros Octavio Gordillo y Ortiz, Luis Urbina Cepeda y Manuel Hidalgo Pérez. ¿Esa es la terna? Esa es la terna que se presentó, ¿verdad? Y repito, estamos muy atentos, ¿verdad? Para que en su momento y con todas las facultades que tiene el ayuntamiento pueda determinar. ¿Qué piensas, Pepe? Bueno, como estaba comentando, yo creo que sí sería terrible, imperdonable llegar a un aniversario más de la ciudad sin un cronista. En la ley que comentaba Leobardo, la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal, establece claramente el rango que le da al cronista es al nivel del tesorero, es al nivel del director de obras públicas y debe ser presentada, como bien decía Leobardo, por la presidenta municipal, y es el ayuntamiento quien de alguna manera ratifica, porque eso es lo que pasa. No me ha tocado ver a lo largo de estos últimos 20 años de que no pase alguien, ¿no? Ahora bien, pareciera que no hay mucho interés, como que no hay mucha cariño tal vez por la ciudad, porque este encargo, esta encomienda es indispensable para una ciudad que se jacta de su historia, de casi 500 años de historia, de ser turística, de ser una ciudad, la cuna de la cultura, aunque no le guste mucho a Arturo, ¿no? La cuna de la cultura, porque eso es en Chiapas. El problema radica en que pareciera que no hay voluntad política para hacerlo. La regidora Santiago reiteradamente ha estado en el cabildo diciendo que urge tener ya un cronista de la ciudad. Han pasado muchos meses para darle seguimiento. De manera ciudadana, hay ciudadanos como los que están acá presentes que hacen tienen esta encomienda. Pero creo que debemos ir más lejos. Una ciudad como la nuestra merece tener un cronista, con una oficina de cronista, con un presupuesto de cronista. Necesitamos difundir lo que es San Cristóbal. No cualquier ciudad tiene la historia que tenemos nosotros. Digamos, hay ciudades que vienen muy pujantes, incluso en el aspecto turístico, pero nunca van a poder tener lo que tenemos nosotros, que es nuestra historia. El cronista se debe convertir en una especie como de difusor, promotor, digamos, de nuestra cultura, de nuestra historia, de la ciudad, y para esto hay que darle las herramientas necesarias. El cronista debe de trabajar con el archivo histórico que hasta el momento sigue en el Teatro de la Ciudad, en la humedad. Yo creo que lo estamos perdiendo, se pegan las hojas, luego es difícil de recuperar, está en cajas. Yo creo que el cronista tiene una responsabilidad muy importante en el sentido de que es no perder la esencia de lo que somos, de lo que es la ciudad, mantener esa esencia, compararla con otras de la región, y esto tiene mucho valor agregado en el campo del turismo, en el campo de la investigación. Entonces, creo que lo que se requiere es preguntarle al ayuntamiento, a sus miembros, pues realmente qué cosa más importante que nuestro acervo cultural, que nuestra historia. Porque, ok, tal vez la presidenta no quiera, o no le interese que se nombre a un cronista de la ciudad, pero ¿qué pasa con los demás miembros del ayuntamiento? Hay personas que son de San Cristóbal, y estas personas están obligadas, por el hecho de haber nacido aquí, de impulsar ya el que se tenga un cronista de la ciudad. Basta con que los regidores presionen a la presidenta, que no quiere hacerlo, digo, por tantos meses sin que lo tengamos, y ya tener un cronista de la ciudad. Ni la presidenta ni el síndico, que son el 1-2 de la administración pública municipal, son de la ciudad. Muy probablemente por eso no les interese mucho, pero es de vital importancia contar con ello. Don Arturo, usted ha mencionado en varias ocasiones que esto de que decía ahora Pepe de la cuna de la cultura, pareciera que queremos seguir dependiendo de esa historia, pero solamente en declaración. La cuna de la cultura, alguna vez decían la Atenas del sureste, contrapunto de culturas y una serie de cuestiones. Ciudad, frases muy afortunadas. Sí, ciudad de mazariegos y las casas, Sí. noble y leal,
Sí. Siempre eterna. ¿Usted coincide en que No, yo no debemos seguir presumiendo esto de la cultura y... La cultura debe demostrarse. Aquí hay dos cosas que yo quisiera, de veras quisiera puntualizar, no había reflexionado sino hasta en este momento. La crónica, ¿para qué sirve? Es historia, es presente y debe ser futuro. A pesar de que no esté declarado en su cuadro de principios. ¿Por qué razones? Como estas, que además son violatorias de ley, porque a cada solicitud debe corresponder un acuerdo constitucionalmente. La respuesta de la autoridad con base, sí. diría usted, Sí, y aquí los abogados también, los tres abogados, Sí, con base en el 8º constitucional. sí. Si yo fuera el litigante rudo, ya hubiese puesto varios ladrillos en los cristales de la presidencia municipal que le ponen normalmente fuego, yo nada más ladrillo, para llamar la atención en el sentido de que están dejando de hacer algo que es efectivamente muy importante. ¿Por qué? Y tú decías, bueno, tú te opones a que se considere San Cristóbal únicamente como la cuna de la cultura. Sí, porque me parece algo pasivo, efectivamente histórico sin movimiento, y la historia también es movimiento, Por tanto, las referencias históricas respecto de los orígenes, evolución y futuro de las ciudades también corresponden a los cronistas. Son formas de reflexionar cómo se fue, cómo se está y cómo puede ser. Si no, no tendría sentido hacer una crónica. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Claro, sería una historia muerta. Y aquí no se trata de una historia muerta, se trata de narrar lo que sucede todos los días con las características que las distinguen positivamente. Yo propondría, y bueno, ahorita te lo estoy dando, ¿cómo se dice? Desilvanadamente, pero lo sostendría. Cuando quieran, en el momento que quieran y a la hora que quieran, que si hay Leobardo me hizo el favor de incorporarme a la crónica, y yo nunca he platicado realmente a profundidad con Leobardo porque no ha habido la oportunidad. Lo hago abiertamente ahora. El organismo tiene una posibilidad inmensa de replantear lo que es la crónica, ya no solo de la ciudad, de la región, porque también no hay que perder de vista, insisto, San Cristóbal es un centro, efectivamente, de culturas, no de contrapuntos. Eso se dan por hechos. La cultura es movible, es cambiante. Una cosa es civilización y otra es cultura, hay que distinguirlas, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a las autoridades les cuesta mucho trabajo determinar quién tiene tantas cualidades, yo les propondría también un organismo que las resuelva y que está aprobado. Una crónica como el gobierno suizo. El gobierno suizo elige y cada uno de los miembros preside en alguna ocasión. Cada uno. Se le llama gobierno directorial, no dictatorial. Directorial. Lo he propuesto para muchos organismos y desafortunadamente ninguno me ha hecho caso. Lo he propuesto para organismos, por ejemplo, no lo oculto, para el propio gobierno interno de la Asociación de Notarios Públicos, que tiene muchas cuestiones de dificultad precisamente porque no tiene representatividad. Hay una gran ignorancia de lo que se realiza y un descontrol por lo que se realiza mal, precisamente porque no hay expresión de eso. Pero bueno, regresando a esto de la cultura,
La cultura no es un objeto muerto, es una reflexión hacia mejores creaciones. Si no, no hubiese evolucionado. Las estatuas o las grandes pinturas debieron haber permanecido primitivas si no hubiese sido a base de competencia. Y la competencia cultural actualmente es de tal manera cuantiosa, masiva y de calidad, que produce discusiones que ya están fuera de los temas clásicos que nosotros conocemos. Y San Cristóbal es una muestra. Ahora, por los componentes, dirían, ¿qué buscaría? Vamos a ponernos en el supuesto lamentable de que tu servidor no es presidente municipal. Ajá. Muy lamentable. Bueno, la cuestión es que tú tienes que resolver un problema, que lo quieras o no, tiene un rango dentro del orden municipal, del orden de gobierno municipal. Segundo, tiene distintivos de la colectividad que le hace ser solidario con todo lo que suceda, con todos los ciudadanos, sea el origen que sea. ¿Qué aportan para la ciudad? Por eso no me gusta lo de cuna, porque parece que nunca la dejan de mecer cuando ya tiene pies, manos, ojos, inteligencia, para estar más allá de esa consideración. Pareciera que nosotros no nos aceptamos ni nos queremos. Nos lastimamos con decir, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, ¿y por qué no lo mejoramos a este? La cuestión es verdaderamente interesante, pero sería más interesante discutirla con el ayuntamiento. ¿Por qué no? ¿Llamar a los interesados o qué? No llamarlos, porque no van a ir si no contestan a una carta. Sí. ¿Qué tendrías que hacer? Pareciera que se está poniendo esto en algo que nos está acabando sin entendernos. Todo debe ser litigio. Te deben contestar. Su obligación es esa. Deben convocar. Su obligación es esa. Deben conciliar. Su obligación es esa. Y deben entender qué sucede cultural, real, física, policíacamente o como quieran en esta ciudad. Eso es una crónica. ¿Pero qué se hace ante la realidad, Arturo? Pues expresarnos. Pues, ¿qué otra cosa quieres? O demandar. Pues está claro. Te estoy preguntando, no me contestas. Constitucionalmente está establecido. Ahora, tenemos miedo de pelear. Esto no es pleito. No, Esto es otra cosa. es una cuestión de análisis. Pero no solamente, ahí está otro de nuestros grandes defectos. Ajá. Todos somos análisis y todos somos analistas y todos damos resoluciones. Y de ahí nos Pero salimos. pero hay un obligado colectivo, el ayuntamiento. No hay pleito, pero es litigio. Pues si se quiere ver así, sí. Y no tendría por qué no verse en el lado negativo. ¿Por qué razones? Porque se está peleando, fíjate bien, un cargo que tiene un rango semejante a ¿quiénes? Dice ahí. Al tesorero, al director, tesorero. está Es en decir, el mismo artículo. Sí. Sí. ¿Por qué razones está con ese mismo rango? Lo tiene. Que el tesorero, que cuida los dineros, que descuida los dineros del pueblo, no puede tener un grado de exigencia, por Dios, para la cultura, que está necesitada de dinero y que siempre se le niega. Nos dicen ahí que el cronista tiene sueldo de policía, pues imagínate, no es despreciar a los policías. No, eso lo comenté yo porque en el tiempo de un famoso cronista que ya no está aquí en este planeta, nos enteramos que su salario era no sé de cuánto, pero estaba en nómina de la policía. Era una falta de respeto. Pues claro, y es una ignorancia brutal de quien lo hizo. Ignorancia brutal y que todavía subsiste.
porque debió haber pedido en el proceso de elaboración de su presupuesto darles rango distinto a funciones distintas. A ver, sí, Leobardo quiere hablar, yo, sí. quisiera partir, ¿verdad?, de la premisa que al principio referí. Esta conversación, para mí, debe tener dos flancos. Primero, vamos a poner de antemano que existe una normatividad. No se ha cumplido con esa normatividad. Entonces, lo que corresponde es que el ayuntamiento en pleno pues dé una respuesta a la colectividad o a quienes están interesados en la nominación, nombramiento del cronista. ¿Cuáles son las causas, razones por las cuales aún no se ha nombrado, no obstante que estamos en vísperas del 491 aniversario? Sería una, la que le correspondería, creo, en base a la ley y ante una legitimidad social y quizás por moralidad política, al ayuntamiento manifestar a la ciudadanía en general las razones por las cuales aún no se ha designado al cronista, no obstante que ya hay propuestas hechas. ¿Sí? Esa es una. La otra es entrar, como dice el licenciado Arturo, a la reflexión de qué papel va a jugar o qué papel debe seguir jugando un cronista. Si se me pregunta, lo manifiesto, yo me inclino por que debe de existir un consejo de la crónica en San Cristóbal de las Casas. Y es que así debe de ser, porque San Cristóbal es una ciudad tan importante que no se le puede dejar la responsabilidad a una sola persona. La diversidad de temas sociales, aristas sociales, reclaman que sea un órgano colegiado quien se responsabilice por narrar, o como dice aquí, si me permite darle lectura al 88, la compilación, custodia y difusión de la memoria histórica y cultural del municipio, no solo de la ciudad, la del municipio. El municipio tiene áreas rurales, con mucho mayor razón. En ese Consejo de la Crónica tendrían que estar representados también pobladores de las zonas rurales, si queremos realmente sujetarnos al espíritu literal de esta nueva ley. ¿Sí? Entonces, no hay por qué preocuparnos por un cronista, ya lo decía Rolando, designado o no, él seguirá haciendo crónica, y lo exhorto a que siga haciendo crónica, como también mucha gente está haciendo crónica. Pepe está haciendo crónica de cada una de estas entrevistas. Maestro Arturo, lo mismo tú, los periodistas, los comunicadores estamos haciendo crónica. Todos hacemos de una manera u otra crónica. Tenemos que empezar diríamos, a cultivar una cultura de la colectividad, de pensar en colectividad. Máxime, insisto, esta ciudad, ¿verdad?, tan antigua, que ha arrojado una diversidad de temáticas, una de las ciudades que se ha escrito sobre ella, muy importantes. Basta la bibliografía que existe en San Cristóbal. Ahora, si la especificidad de la crónica se va a diversificar del aspecto histórico, esa es otra cosa. La historia exige rigorismo científico, pero la crónica no. La crónica lo que cuida, precisamente como dice aquí, es la difusión de la memoria histórica de San Cristóbal. Y esa creo que todos tenemos la responsabilidad de cultivarla, seamos o no seamos cronistas. Por lo tanto, abono a que se pudieran inclinar a nivel estatal, porque esta ley es de observancia estatal, la creación de los consejos municipales de la crónica correspondiente. Entonces, ¿cuál sería tu punto de vista, Rolando, acerca de esto que sugiere Leobardo? En la Ciudad de México han habido cronistas como Tobar y Teresa, como ¿cómo se llama? Monsiváis. Carlos Monsiváis, sí. Creo que ahorita está Héctor de Mauleón. Y han trabajado individualmente.
Esto de la formación de una estructura, de un equipo de trabajo para que se encargue de la crónica, se me hace que es similar a cómo se arreglan los asuntos públicos a través de una minuta. Se firma una minuta y después no se cumple. Si quieres postergar la solución de un problema, Sí. haz un equipo de trabajo. ¿Dónde Sí. hemos Haz un escuchado equipo de eso? trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que en las atribuciones que tiene el ayuntamiento, tienes esas tres propuestas, hay otros ciudadanos interesados que seguramente harían un buen papel, pero que no me atrevo en este momento a adjetivarlos, mencionar algunos epítetos acerca de sus características, porque puedo llegar a la difamación. Es decir, a veces no puedo aplicar el adjetivo calificativo correspondiente a una persona y puede sentirse molesta. Pero hay muchas personas que efectivamente reúnen las características. Acabo de ver ahorita a Volandas, porque no sabía la existencia de esa ley, Ajá. que tiene que ser originario de la ciudad o con o vecindado con domicilio de 10 años antes del Ajá. nombramiento. Tiene que haber editado algunas publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay bastantes personas en esta ciudad. Por ejemplo, me atrevo a nombrar sin darle calificativos, el filósofo, creo, economista, Jesús Morales Bermúdez. Ajá. Es mayor que yo, debe tener 72, 73 años, 74. Y ha escrito mucho, no precisamente sobre San Cristóbal, pero tiene muchas publicaciones en donde de refilón se refiere lógicamente a la ciudad. Entonces mi participación se dirige más bien a exhortar al ayuntamiento a que dentro de las personas que quiera, pero que ya nombre al cronista, ¿verdad? Dentro Ajá. de esa terna. A mí que ya ni me tomé en cuenta porque yo pedí personalmente que a las personas que me propusieron que se desistieran. Pero te preguntó don Arturo si tenías intención y dijiste que sí o no. Claro que sí, ¿por qué no? Es Ajá. un orgullo. Sí, Nada más que se tiene que tomar como una vocación, no como chamba, claro. ¿verdad? Como, sí, un servicio a la comunidad. Sí, yo recuerdo que cuando el presidente municipal se le pagaba una parte al profesor Jorge Paniagua Herrera, Ajá. pero no recuerdo en qué parte lo teníamos. Ubicado. No estaba ubicado. en la nómina de la policía, ¿no? No creo que. No. Entonces tiene que ser en un ramo específico que vaya acorde con la calidad de trabajo que realiza. Pues debiera estar en el renglón dedicado a educación. Educación. Claro, claro. A ver, Pepe. Creo que debía tener un renglón especial. El problema es que no se le ha dado la importancia que tiene, porque pues ya somos una sociedad moderna, o creemos serlo, ¿no? Nos ponemos a pensar como ciudadano, ¿qué me gustaría que fuera de mi cronista? A mí no me gustaría, igual comparto con Rolando, un grupo colegiado, porque esto a veces entre dos personas nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, ahora entre más, luego se politiza, hay cargas, y comparto también lo del lugar, se requiere cierto rigor científico para realizar el trabajo, ¿no? A mí me gustaría como ciudadano poderle reclamar a mi cronista de la ciudad, funcionario público con sueldo suficiente para desempeñar su función, cualquier error, cualquier situación que no quede asentada en la historia. Somos personas que vamos de paso por el mundo, por nuestro municipio, y todos estamos haciendo historia. La historia, la misma cultura es un producto social. Debe estar reflejado todo esto. El cronista se debe valer de muchas fuentes, ¿no? Es algo fundamental, no es una oficina del cronista, es el cronista, debe tener personal que le ayude, secretarios, investigadores. Veo una oficina de cronista de la ciudad con jóvenes que lleguen a hacer su servicio social. Tenemos aquí la escuela tenemos la carrera de historia, tenemos la carrera de economía, tenemos muchos centros académicos para realizar investigación. Entonces yo creo que debemos nutrir como sociedad
lo que sería una oficina de un cronista de la ciudad digna como debe ser la ciudad, un San Cristóbal digno también. Para esto se requiere amor por la ciudad, no de esos que llegan y se desgarran las vestiduras, furibundos. No, necesitamos como que esos enamorados más bien responsables, ¿no? Metódicos, que pasen su dinero como debe ser. Necesitamos maridos responsables, pues no enamorados, que se desgarran las vestiduras. Yo creo que si hubiera en la presidencia municipal, lo que es el ayuntamiento, el interés por eso yo hubiera salido. La pregunta aquí sería ¿por qué no lo han hecho? Creo que ahí está la respuesta a las interrogantes. Y respondiendo a esa pregunta nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero problema que tenemos. Cada quien debiera responder esa pregunta. Sí. Don Arturo, sí, ahorita, Sí. En un momento, Leobardo, es que esto de la cuestión de la identidad tendría que ver con la historia, porque si se pierde la identidad se pierde todo. No sabemos de dónde venimos, don Arturo. Sí, pero no te olvides que en esta época de movilidad, de grupos, de personas, de miles de personas, de miles de culturas, de una u otra manera se están llevando características hacia civilizaciones o culturas, como quieran, distintas unas a otras, pero al final de cuentas y por el paso del tiempo, esas cuestiones de ciudadanía, cuando dicen ciudadanía es que ya convergen en principios comunes. Por ejemplo, me estoy recordando alguna exigencia de los franceses en este proceso de migración, que están poniendo como condición para todos los recién llegados la aceptación de principios sustanciales a la cultura cristiana de Francia. No estoy haciendo propaganda a ninguna religión, estoy hablando de cómo se pueden integrar, cómo se van a integrar, a través de qué. El conocimiento común de la historia, el compartimiento de los valores de la historia, la formación cultural en las escuelas y finalmente el comportamiento externo. ¿Por qué me voy a ir más lejos? ¿Por qué la hostilidad de los migrantes cuando truenan? Por la no receptividad de sus principios religiosos, por su no aceptación en una determinada cultura. Aquí nosotros somos pluriculturales. Ahorita les recuerdo algo que no es que me haya llamado la atención, me llenó de mucho gusto. Yo constituí una asociación civil que la ha llamado El Ombligo del Mundo, en Oshchuk, y la constituyeron profesores que fueron a hacer cursos de posgrado en España, indígenas. Claro, tenían un liderato. ¿Quién era el líder? Un antiguo dirigente de la presidencia municipal que fue sumamente estimado. No sé si ya falleció, fue mi suplente, un tipazo. Pero el hecho es ese. Es decir, ellos, ¿por qué se coaligan? ¿Y para qué se coaligan? Se coaligaron para proteger sus principios fundamentales. No dijeron, vamos a pelear contra un modernismo. No. Dijeron, vamos a conservar lo sustancial de una cultura. A eso se le llama nacionalismo, sí, ciertamente. A eso se le llama, ¿de qué otra manera? Conservadurismo, puede ser cuando se le trata de descalificar. Pero ¿qué sucede en una ciudad cosmopolita como San Cristóbal? Es ya cosmopolita, ya no le pongan más. Y pluricultural. Pluricultural. O multicultural. Y desde como que se quiera. fundó. Sí. Ajá. ¿Qué sucede? Sin que esto quiera decir que no tiene identidad propia, ¿no? Claro. Esas cosas Bueno, y con esto de- coincidencia. Yo veo a los jóvenes en redes sociales hablando del pan de Fátima y uno está en Francia y el otro está en Alemania Sí. y siguen teniendo esa identidad de Exactamente. raíz.
Pero voy a lo siguiente. ¿Esto de cosmopolita no le quita identidad? Nah. Es En lo fundamental, no. ¿No? Pues no, porque imagínate tú serías el Robinson Crusoe que nunca existió. Pues, es decir, cuando lo aislaron, volvió a construir el mundo como lo conocía. Claro. ¿Y de dónde lo sacó? Bueno, pero esas son las divergencias. Vamos a lo concreto. Y tan pronto pudo regresó a su... Y tampoco Claro. Claro. Pero ya Bueno. no fue el mismo. Pues claro, ya no fue el mismo porque se enriqueció de conocer la naturaleza, de cómo se debe aprovechar y seguramente les llegó a decir a sus paisanos no sean brutos, no acaben con la naturaleza. Pero, A ver, Eduardo. ¿no? Sí. es que hay algo muy interesante, perdón, maestro Arturo. Pero yo con quisiera, relación- si me permiten, ya no quiero utilizar más el tiempo de otros. A mí sí me apasiona esto. ¿Por qué? Porque veo que realmente lo que ponemos son más obstáculos que soluciones. Ah, A todo. sí. Nos Y quedamos en la discusión y no trascendemos en la solución. No se trata de superar. Hemos tenido problemas terribles hace 2 o 3 años. Es decir, si no se quieren ver así es porque no se quiere ver nada. Pero destruir cosas que costaron tanto tiempo, no adecuarlas para su funcionalidad, hacerse un lado en la responsabilidad de relanzarlas para utilidad pública, pues es un absurdo. Es tan importante esto, Arturo, que hay cronista y cronista adjutor para no quedarnos sin cronista. Bueno, O sea, que nos hayamos Pero quedado no sin era cronistas. oficial, a ver, Leobardo, ¿era oficial que hubiera cronista adjunto como era el obispo auxiliar, No. el obispo titular? No, definitivamente no había ningún nombramiento. Normativamente no, ¿verdad? Era una situación, diríamos, mística, que la persona que está trabajando la crónica tradicional, y aquí me voy a salir un poco por lo que quería participar, es que estamos acostumbrados en San Cristóbal, al menos mi generación, perdón, y creo que la de ustedes también, en Prudencio Moscoso, cronista vitalicio. Sí. Jorge Paniagua Herrera hasta el 90 Prudencio hasta el 91, que fallece lamentablemente. De ahí Jorge Paniagua del 91 al 2018. Luego, obviamente, el maestro Manuel Burguete Estrada. Pero de facto. Sí, sí, pero insisto, de una manera mística sabíamos que Ya, él sí, era el cronista de legitimación social. Advierto que uno de los problemas, no estoy diciendo que sea el problema, lo aclaro, pero advierto que uno de los problemas puede ser que la sociedad identitaria de San Cristóbal está acostumbrada al cronista vitalicio, y eso es lo que cuesta tal vez trabajo procesar, el nombramiento de un cronista que vaya a tener el carácter, diríamos, de legitimación social como vitalicio, cuando en la ley no puede ser ¿Qué vitalicio. dice la ley? La ley dice en el 88, si me permite tomarle lectura, dice, en cada municipio, cuando las posibilidades económicas lo permitan, existirá un cronista municipal, nombrado por el ayuntamiento, ¿sí?, quien tendrá como función la compilación, custodia y difusión de la memoria histórica y cultural del municipio. Durará en su cargo un periodo de gobierno y podrá ser ratificado en virtud de su desempeño y productividad. Independientemente de ese dice- aspecto literal. Dice, puede está- ser ratificado, bueno, sí, pero no dice... Y podrá. ¿Por y podrá. cuánto tiempo después? No es limitativo. Ah, ¿Sí? Ni tampoco es taxativo, sino está dando una facultad discrecional al próximo ayuntamiento de ratificar. Pero esto en razón a una productividad. Pero como es muy usual la descalificación del trabajo de un cronista, pues ya me puedo imaginar lo que va a suceder. Por esta razón, cuando en el Consejo de la Crónica se determina elaborar la terna, el que les habla, y ellos testimonian, los consejeros del Consejo, que yo les dije, señores, no me tomen en consideración, porque fui tomado en consideración en un primer momento como te integrante de propusieron. la terna. Te propusieron. Sí, Ajá. así es. Y yo les dije con toda honestidad,
yo no quiero ser propuesto porque conozco la naturaleza de la ley, soy respetuoso de la ley y obviamente de las atribuciones, como en este caso, del ayuntamiento. Que como ya concluimos, porque creo que ya concluimos esa arista, es esperar que dé un razonamiento de por qué todavía no se ha nombrado el cronista. Ahora resulta O que bien, nuestros mejores exponentes ya o bien, dicen que no, mira. perdón, termino, o bien, ¿verdad?, ya nombrarlo. Ajá. Creo que esa es una de las aristas que ¿Tú empezamos no estás esta interesado conversación. en ser No, yo cronista? no, por eso desde un principio yo no quise formar parte de la terna por la razón de que yo estoy abonando, y aquí está el licenciado Arturo Morales, que junto con el maestro Manuel Burguete Estrada, llegamos por acuerdo unánime de los consejeros a conformar la asociación civil denominada Consejo de la Crónica San Cristobalense. No obstante, que en el artículo 90 de esta misma ley, como una de las atribuciones del cronista municipal, ojo, no dice cronista de la ciudad, dice cronista municipal, dice Quiere decir cronista del municipio. crear un consejo de la crónica con los ciudadanos de mayor reconocimiento y que por su avanzada edad, experiencia y conocimiento aporten sus conocimientos para enriquecer la historia municipal. Leo, tal textual está. O sea, ¿no puede haber cronistas jóvenes? Claro que hay, en el Consejo Pero de la ahí dice Crónica, de en el avanzada. Consejo de la Crónica hay dos jóvenes que están trabajando las líneas de las fiestas tradicionales, Ah. Carlos Iván y Milton. Carlos Iván Ah, Castillo sí, están y, en el- y Milton Tobilla, sí. Ellos están dentro de la línea muy específica, dentro de los criterios y lineamientos del Consejo, de las fiestas tradicionales de los barrios. Y así hay en el interior del Consejo otros compañeros, ¿verdad?, que abordan otras líneas que tienen que ver con el aspecto identitario a la que hacías mención, y eso Sí. lo quería participar y aprovecho para hacer un apunte. La identidad, en efecto, se somete a procesos continuos de cambios en la idiosincrasia de nuestras sociedades, porque comienza siendo locativa, es decir, la sociedad locativa es la sociedad que quisiéramos ver nosotros de hace 30, 40, 50 años atrás, donde todos nos conocíamos. Pero esa sociedad locativa, al ir creciendo la mancha urbana, adopta una identidad selectiva, se empiezan a formar, zonas selectivas, zona norte, zona sur, zona oriente, zona poniente, zona centro, los barrios, las colonias, los nuevos fraccionamientos. Pero que finalmente, la identidad nos lleva a través de la crónica a la tarea integradora. Una de las finalidades precisamente del Consejo de la Crónica es crear identidad a través de la crónica, pero para que logremos la integración y podamos llegar al medio milenio con una sociedad que nos dé una mayor calidad de vida. Dejo hasta ahí mi participación. ¿Se ha ido perdiendo o se conserva la identidad, Rolando, de San Cristóbal? No, la identidad se conserva. Ajá. Utilizando el ejemplo del maestro Arturo, en el sentido de aquel náufrago, todos los sancristobalenses que se van, cuando tienen oportunidad, regresan. ¿Y a quienes no? ¿A quienes Porque no tienen la oportunidad. se fueron y no volvieron Sí, jamás? porque no hubo oportunidad. Ajá. Pero cuando tienen una pensión, cuando ya tienen una vida tranquila, de preferencia regresan a San Cristóbal. Mira, esto de la crónica es una cuestión de voluntad. Yo no sabía que estaba Manuel Hidalgo propuesto. Ajá. El 27 de enero de 2019 yo le envié este WhatsApp. Hola amigo, estoy redactando una bibliografía de escritores sancristobalenses en temas de literatura, derecho, ciencias sociales y ciencias naturales. Sé que eres antropólogo e investigador. Deseo saber tu fecha de nacimiento, el nombre de tus padres y el título de las obras o trabajos de investigación que hayas publicado, así como la fecha de la publicación. Muy buenas noches. Ajá. Allí en esa investigación me encontré un escrito de mi maestro, el licenciado Arturo. Un ¿Qué folletito sobre derecho constitucional.
Ajá. Encontré, por ejemplo, el doctor Fernando Correa Suárez tiene varias publicaciones. Ajá. Que el químico Augusto Reyes Magos tiene un... El químico Flavio Reyes Magos, sí. Tiene un pequeño trabajo, pero muy significativo, de la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es decir, estoy haciendo eso va a quedar... Tú estás buscando documentos como ese. Claro, claro. Porque Igual que, bueno, es hay mi que decir, voluntad. es tu voluntad. Hay que decir que Rolando Villafuerte también colecciona discos, y sobre todo discos de artistas locales. ¿Cómo no? Es otra manera de... Y vas consiguiendo discos y vas haciendo tu discoteca más amplia. Fotografías también sube muy buenas a las redes. Ah, bueno, fotografías. Sí, ¿cómo no? Que tú mismo tomas. Que tomo o consigo. Sí. O que te toman, como esa que te tomaron con el desfile de la Merced. Ah, sí, pues. Estabas viendo no sé qué cosa muy interesado. Interesado. Ah, bueno, entonces Bueno, es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Se puede hacer la crónica específica. Es decir, redactar. ¿Qué cosa es? ¿Qué es tema de la crónica? La erupción de un volcán, Sí. un La terremoto, La ceniza del un incendio, Sí. un acontecimiento social. Está obligado, porque los estudiantes, las personas interesadas me preguntan, oiga, ¿dónde podría obtener este dato? Con el cronista. Vaya usted con el cronista. Y el cronista está obligado a tener ese dato. Hace unos días llegó una madre de familia, Esperanza Martínez se llama, ya no me acuerdo del nombre del hijo. Está haciendo su tesis de licenciatura en turismo y requerían orientación acerca de leyendas sancristobalenses, ¿verdad? Y alguien les dio mi nombre, porque llegaron a la casa. Afortunadamente tenía yo material en ese sentido, las de Paco Flores, las de don Evaristo Bonifaz, Noris Verrugas, etc. Y pude proporcionarles porque desde hace muchos años creo que tengo una de las mejores bibliotecas de San Cristóbal de las Casas. Ah, con temas, obviamente, Con temas locales. ¿Cuál es la característica de una leyenda, Rolando? Bueno, pues que es invención pura. No es verídica. No es verídica. Es invención. Es Es creatividad. como la Imaginario. Es La imaginación. Llorona, la Yegualcíhuatl, el Cadejo y todo Todo eso. eso no es más que una gran Son leyendas. imaginación. También. Ajá. Sí. Es válido. A ver, don Arturo. A mí me sigue llamando la atención muchas cosas que ahora formales, legales. Ahí hablan de productividad, no sé a dónde se mencionó. Sí, esa productividad tiene que ver con el 90, el artículo 90, que ahí descollan, por decirlo de algún modo, las tareas que ya tiene por ley. Ahora sí, Sí. por ley, Bueno. el referente, así le voy a llamar yo. El Siempre y referente cuando, dice la ley, de haya dinero, ¿eh? Cronista. Bueno, El referente como cronista, obviamente. el término es eminentemente utilitario. Es decir, es administrativo pleno. Productividad. El que no produce debe estar fuera. Es un tipo de sanción que no tiene sanción. Cabe en un organismo cultural el término productividad. ¿Qué están haciendo con Tengo que esto? hacer 5 biografías. Sí, sí. En la academia lo hacen, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo cuando tú perteneces, por ejemplo, al sistema CONACYT. Es. Ah, bueno, pero, Si no lo publican, lo... sí, pero ese es investigador. Sistema En Nacional es- de Investigador. Exactamente. En esto, la propia terminología no va Ujú. con la naturaleza cultural de la que se está tratando. Bueno, hay razones de más para proponerle también al presidente municipal que con el derecho de iniciativa que tiene, si es que este es un documento, Eliminen esas cosas. pues, no, o que se ajuste a las disposiciones
vigentes en los mejores lugares que haya, no sé si en México, Distrito Federal, o alguno que sea más o menos consecuente. ¿Con qué? Con la naturaleza del cambio que se está teniendo en una sociedad como la nuestra. Claro. En ese sentido, yo creo que la ley es para todo el Estado, ¿verdad? Esta ley. Bueno, Así está es, mal. Sí, yo creo que sí se requiere, lo que dice Arturo, un reglamento que afine. No es lo mismo el municipio de San Cristóbal que, bueno, ¿para qué decir otro? Para no ser peyorativo. San Cristóbal reviste una importancia especial en Chiapas, ¿no? Deberíamos tener, aparte de nuestro cronista, un reglamento, que ya es el punto fino municipal. Esta ley, por ejemplo, contempla, lo primero que empieza diciendo que se tenga un cronista si es que hay dinero. Sí, así empieza la ley diciendo claramente. Si no, no hay crónica. Y si no, no hay crónica. O sea, ¿San Cristóbal merecería eso? Digo, Es la crónica de los es- sin dinero. no, pues, bueno, no hay dinero, pero sí merece tener cronista, ¿no? Creo que el aspecto que estamos refiriendo, la crítica hacia el cuerpo legal, la ley esta, pues sí, hay cosas que en lo personal no estoy de acuerdo. Pero ¿Qué significa se- ser productivo? ¿Pero qué? es que hay una serie de tareas, no es que las tareas estén fuera de lo común. Ser productivo que esté Eres un publicando libros. burócrata. Eres Ajá. un burócrata. Ahora, por eso, Aquí se es empleado. si se me Aquí permite, se es... por esa razón, como lo importante es hacer propuesta, yo propondría a título personal, insisto, ni siquiera a nombre como presidente del Consejo de la Crónica, muy respetuosamente a los integrantes del ayuntamiento, ¿sí? A la presidente, al síndico, a los señores regidores, para que con la iniciativa que les asiste, ¿sí? Un acuerdo de cabildo para elevarlo al Congreso del Estado y se derogue estas disposiciones para fortalecer la creación de los consejos municipales. ¿Por qué la creación de los consejos municipales? Por la sencilla razón Tú no coincides de en que sea uno. no, ¿No? no, si es Un solo cronista. si es tanta la necesidad de tener un cronista, lo digo a título personal, lo remarco así, sería un referente, pero abonar a la especificidad. Lo amerita esta ciudad. No puede quedar en manos de una sola persona esa sublime responsabilidad. San Cristóbal se merece especificidad, se ha escrito mucho sobre ella. Rolando han escrito así, un Cuauhtémoc López Sánchez, un Hermilo López Sánchez con sus apuntes de San Cristóbal, que es un marco de referencia para cualquier investigador. Un Víctor Esponda Jimeno, un Ángel Robles Ramírez, que no obstante, no siendo coleto, escribió y llamó mucho a San Cristóbal. Un Eduardo Flores Ruiz, un Francisco Santiago Cruz, el profesor Prudencio Moscoso, Jorge Paniagua con su palabra de ciudad, el que ha escrito más productivamente la crónica vernácula, que es el cronista vernáculo, el cronista del pueblo, el extinto maestro Manuel Burguete Estrada, y muchos más. Aquí Rolando, Juan, Chanita, etcétera, etcétera. Hay muchas gentes jóvenes que están escribiendo mucho sobre San Cristóbal. Entonces hay que darles un foro, y el foro es el Consejo de la Crónica. Por lo tanto, propongo al ayuntamiento con todo respeto, para que en esa facultad que tiene de representatividad del municipio de San Cristóbal, elevar esta petición al Congreso del Estado para que se fortalezcan los consejos de la crónica en todo el estado de Chiapas. Esa es mi Hay aportación. mucho trabajo editorial de jóvenes, etcétera. Claro que sí. Que está disperso. Así es. Y que a veces no Necesitan se foros. conoce. Y si Porque hay, para publicar cuesta y mucho. si hay recurso para esto, como sí lo hay, ¿verdad? Porque si no, no estuviera contemplado en esta ley, aunque sea mínimo, pero sí lo hay, que se destinara precisamente a la publicación de esos trabajos para incentivar. ¿Ustedes lo han hecho? Lo hemos hecho con nuestra situación precaria que tenemos, y es mal, aprovecho la oportunidad para invitarlos a actos que hemos organizado para el 28, 29, 30 y 31 de este mes,
con motivo al aniversario fundacional 491. ¿Te imaginas que llegue la fecha del aniversario sin cronista? Sí me lo puedo imaginar. Lo importante es que haya crónica. Para mí lo que me preocupa es que no haya crónica en el 491 aniversario. No Ajá. me interesa mucho que haya cronista. Para mí es un referente. Mis respetos para la persona que vaya a ser designada por el honorable ayuntamiento. Sí, Pepe. Sí, a ver, está interesante lo que plantea Leobardo, sobre todo por aquello que estamos acostumbrados a que los funcionarios cuando se van se llevan todo. Sería grave que un funcionario, un Hasta cronista, la crónica. que se llevaran parte de nuestra historia escrita, ¿no? Rolando, ¿coincide? No, es que sí se lo llevan, ¿eh? Sí, llegan a las oficinas y no encuentran nada, luego vuelven a armar y a construir de nuevo San Cristóbal cada 3 años. Pero creo que sí, el cronista debe recaer en una persona, para mi gusto, un responsable, y generalmente esta persona se especializa en la materia, y claro, hay que llevar esos consejos, o sea, toda la gente que quiera aportar. Eso no está peleado, ¿no? Un consejo de la crónica, pues yo creo que coadyuva mucho a un cronista. Pero lo que está pidiendo ahorita Leobardo está más difícil todavía que tener un cronista. Yo creo que le estamos pidiendo peras al olmo, porque si no nos pueden dar un cronista, menos nos van a dar que tengan una iniciativa de ley al Congreso del Estado para reformar la ley. No se atreven ni saludar feo al gobernador. Y lo ven como algo indebido el hecho de una iniciativa de ley. No sé si en la historia de nuestra ciudad haya salido una sola iniciativa de ley al Congreso del Estado. Pero bueno, vivimos un mundo, alguien comentaba por ahí, como Dalí, ¿no? Más surreal que México no hay, ¿no? Decía que era México más surreal que sus propias pinturas. Ayer, en la sesión de Cabildo, se decidió que se le va a entregar la medalla a Manuel Velasco Suárez, a un excronista de la ciudad, exalzando su trabajo. Sí. Entonces, por un lado, estás reconociendo la labor de una persona que Es fundamentalmente... al maestro Prudencio Moscoso Pastrana. Sí. La medalla, doctor Manuel Velasco Suárez. Sí. Sí. Entonces, pero por otro lado no tienes un cronista, ¿no? No lo nombras. Creo que sería fundamental ya que se pudiera resolver, no sé, yo no he escuchado aquí en este programa, qué hacer concretamente. Arturo ya esbozó, parece ser que se tendría que llegar hasta el litigio, ¿no? Para que tengamos un cronista. Esto es realmente un absurdo para la ciudad, sí. ¿Cómo es posible esto, no? De verdad, aunque se esté haciendo crónica, esto sí. urge el cronista de la ciudad. Se va a reconocer post-mortem a un cronista y no hay cronista oficial en San Cristóbal en este momento. Está un poco raro todo esto. Bueno, yo no lo veo así como ¿No? raro. No lo veo como raro. Sinceramente, no. ¿No? No. Lo que sí sería meritorio es que como producto de esta conversación, el ayuntamiento se diera la tarea, ¿verdad?, en una dualidad. O nombrar al cronista de los que ya propusieron, Ajá. o bien dar las razones por las cuales no se ha todavía designado. Ese sería para ir clarificando los pasos. Y lo segundo, obviamente, que en mi propuesta, ¿verdad?, que hago, si tienen a bien tomarla, es eso, elevar al Congreso del Estado para que se creen los consejos de la crónica en todos los municipios del estado de Chiapas, toda vez de que si aquí, conforme está la ley actual, se nombra un cronista, que insisto, para mí sería un referente moral, un referente ético, un referente con la mística, para que él pueda guiar a todos los cronistas. Si es así, conforme existe la ley, también le asiste la obligación, ya lo leí, de crear el consejo de la crónica. Entonces volveríamos a regresar otra vez al mismo aspecto. Yo me mantengo en mi propuesta respetuosa de que si se va a nombrar el cronista, que se haga. Y si no se va a nombrar por X, Y o Z circunstancia, Que se explique. se dé a conocer a la población las razones por las cuales
llegaremos al 491 aniversario sin designación de cronista. Correcto. Que estamos a días. La última y nos vamos, don Arturo, ¿Cómo no? como en los grandes bares. Como en los grandes bares, pero con whisky. La cuestión es la siguiente, dicen, no es posible la iniciativa, entonces tampoco debe ser posible la reelección de los miembros del ayuntamiento que no son capaces de recoger una inquietud de esta magnitud y convertirla en una iniciativa. Así se califica la descalificación de la representatividad que no es efectiva. Nada más que ya llegaríamos al Aquí. 493 Sí, sin pero es que cronista, ¿no? todos los días nosotros estamos aceptando las cosas como fatalidades, entonces ya no debemos de platicarlas. Litigio. Demandar. O ya no volvernos a ocupar de todo esto porque tal pareciera que no se puede hacer nada. Es decir, tiene que poderse hacer algo. Si ya hay organismos que están tendientes a resolver este tipo de cosas, bueno, acelerarlas y presentarlas y obligar a las autoridades que cuando menos digan por qué no lo pueden hacer. Porque todavía sigue siendo de mal gusto en San Cristóbal protestar. Ah, pero eso Ser no es mal oposiciones, ser... ¿Cómo se llama la Plaza de la Paz? gusto. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Si quieres la contraparte, sería la guerra. Protestódromo. Usted dice, ¿no? Protestódromo. Ah, el protestódromo. O también se puede llamar la Plaza de la Paz con Z. Paz, 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 paz. Con No, ese. pero la verdad es que nosotros hemos caído en una desconsideración de nosotros mismos. Ya nada se puede hacer, ya nada se puede intentar, ya no se puede... Yo estoy de acuerdo, cuando pones en peligro tu vida, tu patrimonio, etcétera, etcétera, no lo hagas, porque no te lo van a agradecer. Pero en donde son cuestiones como esta, Sí. yo realmente no les encuentro a dónde está la dificultad De nombrar un de... cronista. Por favor. Bien, con esas palabras, muchísimas gracias, don Arturo Morales, muy amable. No, ¿de qué? Leobardo Cancino Bermúdez, muchas gracias. Gracias muy por la gentil. invitación. Rolando Villafuerte, muy amable. A las órdenes. Pepe Crocker, muchísimas gracias. Gracias Arturo, gracias al auditorio. Muchísimas gracias y nosotros estamos en la parte final.